En este video vamos a ver el criterio de pKa para poder comparar entre ácidos, identificar quién es un ácido más fuerte o más débil. Y con este concepto después podemos saber en una reacción química qué especie se va a comportar como ácido y cuál como base. Vamos a ver qué es el valor de pKa y de dónde surge. Para conocer qué es el pKa, tenemos que revisar qué es una expresión al equilibrio de una reacción química. En una reacción química tenemos dos partes, productos y reactivos. Hay una determinada concentración de reactivo o reactivos y hay una determinada concentración de productos. Existe una expresión matemática que relaciona las concentraciones de reactivos y productos que se conoce como una expresión que se le llama al equilibrio. Cuando se menciona equilibrio químico, lo que se quiere decir es que la concentración de reactivos y de productos no cambian conforme pasa el tiempo. La forma matemática de expresar eso es con esta ecuación en la cual se divide la concentración de productos entre la concentración de reactivos. Ahora, aquí se presenta la expresión de un ácido en agua, en una solución acuosa, y ya tenemos toda la reacción en la cual de este ácido se disoció este protón, el cual el agua lo recibe, pues actúa como una base y se forma un ion hidronio y la base conjugada. Ahora, de esta reacción podemos escribir una expresión al equilibrio. Recordamos, la expresión al equilibrio es productos entre reactivos, por lo tanto, la expresión al equilibrio de esta reacción como la concentración del ion hidronio por la concentración de la base conjugada entre la concentración de los reactivos. La concentración solo se toma en este caso la concentración del ácido, debido a que la concentración del agua es constante, es decir, casi no cambia cuando se agrega un ácido o una base. Al expresar la constante del equilibrio de un ácido en agua, se cambia el nombre y se le conoce como constante de acidez o como Ka. Pueden encontrar tablas de la constante de acidez de distintos ácidos. Ahora va a haber dos casos, en el caso en el que el ácido sea fuerte y el ácido sea débil. Vamos a ver cómo cambia la constante de acidez en cada caso. Si un ácido es fuerte, se va a disociar casi en su totalidad o en su totalidad. Por lo tanto, vamos a tener que de la parte de productos va a haber una muy grande concentración comparada con la de reactivos. Por lo tanto, vamos a suponer que del hidronio tengo una concentración de 3 y de la base conjugada tengo una concentración de 2 y que del ácido me queda una concentración, por ejemplo, de 1. Todos estos son valores arbitrarios que estoy usando para poder explicar cómo cambian los valores de la constante. Por lo tanto, al multiplicar estos valores me quedaría 6 en el numerador
y 1 en el denominador, que me quedaría una constante de acidez de 6. Vamos a ver cómo cambia la constante de acidez cuando tenemos un ácido débil. Si el ácido es débil, muy poca cantidad se va a disociar o el equilibrio hace que regrese hacia esta parte. Por lo tanto, voy a tener una mayor concentración de reactivos y vamos a ver cómo cambia numéricamente la constante de acidez. Entonces, ahora voy a tener mayor concentración en reactivos. Supongamos que aquí queda una concentración de 6 y que de los productos, supongamos que me queda una concentración de 1. Por lo tanto, aquí quedaría 1 entre 6. Esta división me da un valor de 0.16. Entonces, si observan, si hay un cambio numérico cuando tenemos un ácido fuerte comparado con un ácido débil. Esta es la explicación en cuanto a la constante de acidez. Ahora, para pasar a lo que es el valor de pKa, tenemos que ver qué son los valores P o a qué se refieren. Los valores P es una forma de manejar números. Lo que se hace es aplicar menos logaritmo a un número que me está representando algo. En este caso puede ser la constante de acidez o alguna concentración. Esto es para hacer que las cantidades sean números generalmente positivos y no sean tan pequeños. Ejemplos de valores P son, por ejemplo, el pH o los que vamos a ver ahorita, que es el pKa, o existe también el pKb. Ahora, retomando los valores de la constante de acidez que propusimos cuando teníamos el ejemplo de un ácido fuerte y de un ácido débil, vamos a calcular el valor de pKa para cada caso. En este caso, hay que aplicar el menos logaritmo a las constantes de acidez que propusimos. Vamos a hacerlo. Para el ácido fuerte tenemos una Ka de 6, por lo tanto, para calcular el pKa aplicamos menos logaritmo de 6 y tengo un pKa de menos 0.77. Quedaría Ahora vamos a calcular el pKa para el valor del ácido débil que estamos proponiendo en este ejemplo. Menos logaritmo de 0.16 queda un valor de 0.79. Este ejemplo me sirve para identificar que los ácidos fuertes tienen valores ya sean negativos o cercanos a cero o que se considerarían menores comparados con los ácidos débiles que tienen valores de pKa positivos y son grandes comparados con los ácidos fuertes. Estos parámetros los pueden ayudar a identificar quién es un ácido fuerte, débil o entre un ácido y una base. A continuación vamos a ver cuáles son algunos valores de Ka y de pKa en reacciones ácido-base. Por ejemplo, aquí se muestra la reacción que va a tener el ácido clorhídrico en una solución acuosa. Tienen aquí en rojo el protón que se va a disociar
El agua está actuando como una base, por lo tanto el agua recibirá ese protón y se formaría el ion hidronio y el ion cloruro. Para esta reacción tenemos una constante de acidez de 1 por 10 a la 7. Por lo tanto, al calcular el pKa, lo haríamos menos logaritmo de 1 por 10 a la 7 La siguiente reacción es entre el ion hidronio y agua. Aquí igual está marcado el hidrógeno que se va a disociar, por lo tanto el agua se va a comportar como base y se formaría también un ion hidronio y al perder este protón, este ion hidronio quedaría como agua. Para esta reacción tenemos una constante de acidez de 55.6. Vamos a calcular el valor de pKa con menos logaritmo de 55.6, lo que da un pKa de menos 1.7. La siguiente reacción tenemos el alcohol metílico o el metanol en agua. El protón que se va a disociar, el que es el que está unido al oxígeno. El agua lo recibe porque se está comportando como base, quedaría un ion hidronio y un ion al que se le llama ion metóxido. Para esta reacción tenemos una constante de acidez de 3.2 por 10 a la menos 16 y el pKa quedaría de 15.5. Aquí podemos observar que por el pKa, aquí tenemos ácidos muy fuertes que son el ácido clorhídrico o el ion hidronio comparado con el alcohol metílico que tiene un pKa de 15.5. La siguiente reacción tenemos el amoníaco en agua. Uno de estos 3 protones se va a disociar. El agua actúa como base. Al recibir el protón, el agua se forma un ion hidronio y quedaría este ion al que se le llama amiduro. La constante de acidez para esta reacción es de 10 a la menos 33. Calculando el pKa, es decir, aplicando menos logaritmo de la constante de acidez, queda un valor de 33. Estos son ácidos muy débiles, más bien estos se comportan como bases. La actividad que tienen que realizar para entregar es completar esta tabla con las bases conjugadas que quedan cuando estas especies donan este protón y calcular los valores de pKa